Estamos de regreso en un artefacto más. Richie Arriola, ¿cómo estás, amigo? Hola, Jero. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Al Contento fin. después de tantas veces de ponernos de acuerdo y que no podía por alguna u otra razón. Pues que siempre estás ocupadísimo. Siempre, afortunadamente, estoy en muchos proyectos produciendo, ¿no? ¿Eres músico de tiempo completo? Soy músico de tiempo completo desde que tengo 21 años, más o menos 22 años. O sea, no me he dedicado en otra cosa. Pero desde antes empezaste en el versátil, tocabas desde antes, ¿no? Yo empecé, mi papá primero tenía un trío, ¿no? Tenía un trío con sus hermanos, antes de que se casara con mi mamá. Él es de Talpa de Allende, Jalisco. Ajá. Mi mamá también. Hizo un trío y siempre le gustó mucho tocar la guitarra, y después él era maestro, director de una primaria, mi mamá maestra. Nos fuimos a vivir a un pueblo que se llama Barranca de Santa Clara, que está para Zacoalco de Torres, es municipio de Zacoalco de Torres. ¿Jalisco? Sí, Jalisco, sí, como que si fueras a ir a Tapalpa, en el pueblito que hay ahí abajo antes de subir a Temajat de Brizuela, ahí viví como la etapa más chida de mi vida, que fue, sí, yo creo que de los 4 o 5 años a terminar la primaria. Órale. Ajá. ¿Y cuándo hace el versátil? Porque ese versátil fue muy famoso, después, la orquesta, pues, la orquesta de mi papá, ajá. Después nos fuimos a vivir a Bellavista, ya que también es otro pueblo, el Ingenio Bellavista. Después nos venimos para acá, a Guadalajara, y mi papá hizo un grupo con sus hermanos, empezó primero con sus hermanos, y a cada quien, a ver, ¿qué quieres tocar? Mis tíos tenían una rondalla, tenía una tía que todos cantan, todos. O sea, musical, la música, cool. La parte musical la tienen tengo un tío, mi tío Alfredo, que canta súper bien, también sus hijos cantan muy bien, como es ya un rollo, mi tío Enrique, que también canta, mi tía Ramona, que era también la cantante. Entonces era un grupo de puros hermanos, y no había bajista, entonces pues a mí me preguntaron qué quería tocar, y a mí me gustaba mucho Kiss, los Beatles, y dije, bueno, Paul McCartney toca el bajo, Gene Simmons toca el bajo con Kiss, entonces yo el bajo, ¿no? ¿Iniciaste con el bajo? Inicié con el bajo. Yo yo aprendí a tocar guitarra hasta los 20 años, yo creo 22 años, pero siempre fue bajo, ¿no? Y ahí mi papá fueron las primeras clases que me dio. Soy autodidacta, ya después de grande ya me metí a estudiar a la escuela de música, estudié cursos de armonía y todo ese rollo. Pero ahí empecé a los 14 años a tocar. Y luego fiestas. Y me quedaba dormido. No terminaba las fiestas porque estaba bien chavito. Sí, ajá. Eso. Oye, ¿cómo me contabas ahorita un poquito con el tema del alcohol y eso? ¿Tu papá no te dejaba desde mi papá no me dejaba tomar porque alcohol. Él no tomaba nada. Él no tomaba, pero sí, ya que entraron, después metió a otras personas que ya no eran del grupo, y ellos ya tocaban, porque metió saxofones, trompeta y trombón y todo el rollo. Y ya ellos sí me daban, tenía 14, 15 años, y me daban, órale, para que te ambientes, y me daban así como a la discre, sin que me pase de la cuenta, ajá, como un poquito de alcohol con refresco, ¿no? Y ¿Y te gustó? Pues me divertía más, como que esa parte a veces es tan común, ¿no? En la parte de los músicos, sí, ¿no? Es demasiado lo mismo que estamos platicando, que es algo tan común, que te tienes que enseñar a controlarlo, ¿no? Sí. Si no, ahí te puedes perder, y lamentablemente pues han perdido. De hecho, un baterista que estaba ahí con papá murió de cirrosis, ¿no? Un baterista buenísimo. Y es una historia repetida. Pero es una historia, pues ahora sí que muy, pues pasa mucho, ¿no? Y más como en la parte, no hay como una barrera, pues, ¿sabes? En la parte musical, que claro, diga, no, si tú tomas, no puedes, no como en una oficina. Uh-huh. O sea, inclusive, tómale para que te ambientes. No, acá está bien visto. Muchas veces yo siempre digo, o sea, por ejemplo, con los clientes y eso, o sea, te lo celebran mucho. Ajá, te lo celebran. El hecho de estar, pues, hasta crudo, ay, ando crudo, ahorita se arma y te ayudan y todo, ¿no? Sí, pero fueron años muy padres. Yo estaba en la secundaria, cuando empecé. Después, ya en la prepa, conocí unos amigos que hicimos un grupo de rock. Este amigo Jorge Curiel, le decían el Milor, el George. Él venía de Estados Unidos y fue el primero que vi que traía un Marshall y una Les Paul, y le gustaba, o sea, la verdad es que escuchaba música muy la parte afín fue que nos gustaba mucho Led Zeppelin. Entonces ahí empezamos a tocar covers. Después,
Police, Iron Maiden, Merciful Fate, o sea, toda la banda de metal, Scorpions, todo lo que había en ese tiempo, Judas Priest. Y ahí, en la preparatoria fue cuando tuve como el primer grupo, que estaba Jorge, también es un amigo, muy amigo mío, que es un neurocirujano ahora muy importante, que se llama Ramiro López Elizarde, que le mando un abrazote a él. También con él tuvimos el grupo, de hecho él fue, inclusive algunas veces me acompañaban a tocar con el grupo versátil de mi papá. Y aparte una época en la que estaba surgiendo también mucho de la movida del rock en Guadalajara. Porque, bueno, en español en general, pero en Guadalajara mucho. Me sorprende que no te hayan invitado a muchos más proyectos de podcast, o a lo mejor sí te han invitado y nomás me dijiste que sí a mí, pero varios que veo hablan de ti. Pero muchísimos. No me he dado cuenta. Porque sale de Arturo Ibarra, obviamente. Siempre Bola, Domene, mucha gente. Sí, con todos he tocado en algún momento. El mismo Carlos Avilés aquí. Carlitos Avilés. Que porque tiene todavía un bajo que tú le vendiste. Sí, yo le vendí un bajo que... cómo me arrepiento de haberle vendido ese bajo. ¿Todavía lo quisieras? Sí, claro. Sí, porque... Dice que te lo va a heredar. Lo vendí en una necesidad, ¿no? Una necesidad que tenía que pagar unas tarjetas en algún momento y dije, pues voy a vender de estos bajos, y ese fue el que me compraron. Ese fue el que se vendió. Ajá. ¿No? Y lo vendí bien barato. Sí, me dijo que así una ridiculez. O sea, 3,500 pesos, una cosa así. Sí, ya sé. Pero ahí sigue, Pero ahí sigue, ¿no? Y aparte, pues son cosas, o sea... Llegué a tener 73 bajos ahorita. Ya no tengo tantos. 73. Yo me acuerdo de haber ido en tu departamento que tenías en la Colonia Moderna. La Colonia Moderna. Sí, ahí no tenía tantos. Después lo fui viendo como una inversión, ¿no? ¿Y ahorita cuántos tienes? Hay mucha gente. No tengo tantos. No tengo unos 35, más o menos, yo creo. Pues sí, yo creo que tengo 5 y ya se me hace así como... pero también están ahí en algún momento, pues se venden. En algún momento, como digo, en algún momento me los voy a comer, ¿no? Pero además ninguno de los que tienes es así como que barato ni nada, ¿no? Si eres mucho de... Pues fui comprando algunos, pues le mando un saludo a Miguel. Miguel me vendió varios, ¿Miguel Méndez? Miguel Méndez me vendió varios, que ahí tengo todavía. Él me vendió un 75, me vendió un Music Man 78, que también lo tengo. Me vendió un Rickenbacker, ese sí lo vendí después, pero me quedé, o sea, y ahí César Aguirre, que también le mando un fuerte saludo. También él llegó un momento que me vendió varios bajos también, que también yo todavía los tengo. Que todavía los tengo. Entonces es como inversión y también me gusta tocarlos y... Les tienes cariño, ¿no? Sí. Y ahora, aparte... como todo el mundo me pregunta, ¿y los tocas? Sí, los toco casi todos. Sí, y depende depende de donde vaya a grabar, depende con quién vaya a tocar, depende mucho con el grupo, el sonido. Me clavo mucho en eso, ¿no? Y también hablando de producir, pues también los tengo para cuando grabe, cosas así, ¿no? Y hay un montón, siempre en los estudios me encuentro alguno, este fue de Richie, ¿eh? Es como que pasa el estándar de calidad si fue tuyo. Ajá. Estábamos en el tiempo que tu primera banda, tu primera banda era rock and roll. Sí, se llamaba Melissa, ¿no? La primera banda metal. Y después... Mucha gente hacía metal, ¿no? Sí, era la época de Mask y de ¿sabes este quién rollo? tocaba la batería ahí con nosotros? Bueno, pasaron varios bateristas, ¿no? Juan Carlos de la Torre, el Perico, le decían, que tocó un tiempo y él tocó con Chiquis, con Jorge Amaro, tenían una banda también bien morritos ellos. Y quien entró después de él fue Nacho González. El Implacable. El Implacable. Él fue el primer baterista, y también por lo mismo, porque como tocábamos canciones de Led Zeppelin, pues era como sí, ese es lo ideal, suyo, ¿no? Ajá. Y después Nacho me presentó a Galo. Hicimos 40 grados, Galileo, Nacho González, en el tiempo ya rock en español, canciones propias. Cantaba Mario Cuevas, que también le mando un saludo. Él era cantante, canta muy bien. Mario. Sí, lo he escuchado. Hicieron un reencuentro de Sombrero Verde y él lo pusieron. Sí, que canta muy bien, y sobre todo cosas así como AC/DC y todo eso le sale muy sí, muy acá como más metalosas, ¿no? Ajá. Pues era la época. Y con él con ese grupo tuve varios años, se llama 40 grados. Nos fuimos hubo un concurso aquí para rock en tu idioma, ¿no? Hubo un concurso, no recuerdo qué disquera fue. Y hicieron una convocatoria y ganamos aquí en Guadalajara. Y nos fuimos a conquistar la Ciudad de México en todo este auge de rock en español. O sea, ¿qué año estás hablando? 84, yo creo. 84. Sí, 84. Ok. Sí, tengo 57 años. O sea, soy del 66, pues ya
tengo un tiempo recorrido, ¿no? Que no pareces, la neta, a pesar de todo, a pesar del camino. Bueno, por dentro no sé, pero por fuera no, ahí vamos, todo chido. Y ya después tuve este grupo 40 grados, estuve concursamos, seguimos tocando, grabamos demos, nos iba medianamente bien, abrimos varios shows de varios grupos. Después Mario Cuevas se sale y quedamos nada más los tres. Tenemos un tecladista, Rubén, también, que no me acuerdo su apellido. Y quedamos en trío, que Sigalo cantaba, no encontrábamos cantante, y en ese tiempo me habló el Vampiro y me dice, oye, pues necesitamos bajista, ¿no quieres entrar con Azul Violeta? Y entré con Azul Violeta. Ahí entró después Nacho, también en la batería. Estaba Alex Bataca, así le decían, que tocaba la batería. Sí. Luis Palomar, Vampiro, Hugo y yo. Y hay un trompetista. Después sale Nacho y entra el Bola, ¿no? Y me acuerdo que nos iban a ver Orco y Iván, ellos estaban chavitos, estaban en la escuela de música. Ensayamos en un lugar que se llama Galería Magritte. Ahí ensayamos mucho tiempo con Azul Violeta. Después me salgo de Azul Violeta, me meto a estudiar a la escuela de música, ya decidido a estudiar música, ya había terminado la prepa, me metí a arquitectura, me salí, entonces nada más fui un semestre, como algo que no... ¿Pero si te latía eso de la arquitectura? No me latió, me latió siempre la música. O sea, la arquitectura la hiciste como tipo como tipo para que mi papá no estuviera... A pesar de ser músico, tu papá no, mi papá nunca quiso que fuera músico. ¿A poco? No. Todavía antes, falleció hace 5 años, en un año antes de que se pusiera mal, ¿no? Todavía me decía, Ricardo, deberías de terminar tu carrera. ¿En serio? Sí. O sea, oiga, papá, pero pues... O sea, tengo Grammys y todo. Sí, exacto. Papá, tengo Grammys, no me ha ido tan mal. Y todavía él quería que terminara la carrera. Nunca estuvo muy de acuerdo, ¿no? Y también el ambiente y todo este rollo murió feliz sabiendo que hice algo en mi vida y más en la música, ¿no? Y que se lo debo a él. Y qué chido. ¿Y él en qué momento dejó de tocar o la orquesta se terminó junto con él? Él después yo me salí de ese grupo, después se quedó un primo, tuvieron ahí, no estaban de acuerdo en muchas cosas, en la parte musical, y no sé si creo que lo sacaron. Uh-huh. Terminaron sacando a mi papá. ¿Ah, sí? Sí, o sea, como diciéndole que ya habían cambiado de nombre el grupo y, bueno, lo sacaron. Esa es la realidad. Órale. ¿No? Porque además pasaron un montón de músicos pasaron rockeros. Pero también cuando ya no estaba yo con él, como que también él era un apasionado de la música y así tocaba la guitarra de trío súper bien, la guitarra eléctrica, aprendió a tocar el órgano, piano y todo ese rollo. O sea, como que traía la música muy, muy, muy en el fondo. O sea, de oído, pues. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y después tú de la escuela de música sí terminaste? No, me salí en segundo año porque empecé a tocar con un grupo versátil, ¿no? Para ganar dinero, que así lo hacemos todos. No estaba tanto... Apenas empezaba la onda de los covers de rock. Sí. Que, bueno, que también estuve mucho tiempo tocando covers. Estuve en la escuela de música y mientras estaba en la escuela de música empecé a dar clases en Casas Wagner, que ahí tuve un montón de alumnos, amigos, todos ya ahora amigos, ¿no? ¿Ahí estaba Killer? Ahí estaba Killer trabajaban en Casas Wagner. Ajá. Ah, sí. Y también lo conocí, pero ahí de alumnos pues tuve muchísima gente. Raflex, César Corona, que Yuri, o sea, ¿no? un montón de gente y todos muy buenos, todos con mucho talento, que todavía siguen de músicos, ¿no? Ajá. La mayoría. Y ahí Sara fue a buscar un bajista porque tenía un grupo que se llamaba La Vida Mía, ya que ya no tocaba con No, Mala Vida, La Vida Mía es lo que estás hablando. Perdón. Mala Vida, la Vida Mía es con lo que estoy tocando ahorita. Mala Vida, y quería buscar un bajista, entonces yo tenía tiempo sin tocar y le dije, pues yo entro. ¿Cómo tú entras? Sí, yo entro. Ella iba a que le recomendara un alumno. Y estuve un tiempo con Mala Vida y le digo, ¿sabes qué? Como que este proyecto no, ¿por qué no hacemos algo nuevo?
o sea, estaba otra gente y empezamos La Dosis. Entonces con La Dosis ya buscamos a Aldo Ochoa, Tlemilco. Sí. Después entró Giancarlo, Gilberto, Nina. Grabamos un demo. Pero además una banda que para el tiempo no era nada común, la alineación y el estilo musical, porque no se usaba para nada, digo. No se usaba metales, ¿no? Exacto, metales para empezar. Ajá, creo que... Y los ritmos, ¿no? Ajá, y era más funk, y empezamos con la onda del ska y todo ese rollo, que ya estaba La Maldita en ese tiempo. Sí. Pero La Maldita como mucho más fusionado, ajá, ¿no? Sí, y acá era pues, la idea era hacer un grupo de funk, ¿no? Nos firmó Sony, grabamos 3 discos. ¿Ya estás hablando ahí de principios de los 90s? ¿O ya, todavía 80s? Ahí ya estamos 90s, ahí ya estamos 96 más o menos. Sí. Ya estamos como o bien entrados los 90s. Sí, bien entrado en los 90s. Entonces nos fue muy bien con La Dosis. Tocábamos mucho, siempre nos iba bien en festivales aquí en Guadalajara, andábamos por la República tocando. Hicimos gira también así de camión, ir de toda la República. Ahí fue tu primer acercamiento real con una disquera así como grande. Sí, esa fue la primera. Esa fue la primera acercamiento. Muy bien, estuve... Como que todavía te tocó en la época donde era gran presupuesto, video, claro. Telehit, MTV. Sí, había presupuesto, a pesar de ser un grupo de rock, ¿no? La Dosis, sí hubo presupuesto para hacer videos, sí hubo presupuesto para viajar, para todo, ¿no? Para grabar. El primero lo produjo ahí se me fue, Toussaint, ahí se me fue el nombre. El baterista, se me fue el nombre, pues ya también, que ya falleció. Ajá. Ahorita a ver si me regresa el nombre. ¿Es Enrique? No, Enrique es el bajista. Es el bajista, claro. ¿Fernando? Fernando. Fernando. Perdón. Pero mira, gran amigo y se me fue ahorita el nombre. La edad. Él lo produjo, el segundo disco yo lo produje, que es uno de covers, y después nos fuimos a Los Ángeles, 3 meses a Los Ángeles, a grabar el último disco que se llama Hidro. Donde hicieron un giro. Me quiero regresar poquitito porque ya produjiste tú. ¿Cómo te aventaste y tus compañeros dijeron, sí, Richie ya está listo para producir? ¿Ya habías producido antes? ¿Mande? No había producido. O sea, estaba en toda la parte de composición, toda la parte de arreglos, todo ese rollo, ¿no? Pero, no sé, confiaron en mí, confió Sara en mí, confiaron que lo podía hacer y empecé como a buscar, como eran covers, a reversionarlos, ver los arreglos junto con se me fue el nombre. Ese disco se llama Acapulco. Ese disco se llama Radio Acapulco. Radio Acapulco. Sí. Y todavía mediáticamente fue bastante bien, ¿no? Y nos fue muy bien con ese. Después, en el Hidro, ya no había metales y creo que el cambio fue así como muy drástico. Sí, se fueron a Cuarteto, ¿no? Y nos fuimos a Cuarteto. Ya ahí es cuando entró Marza. Ahí es cuando ya entró Marza. Todavía seguía Tlemilco la guitarra, obviamente Sara en la voz, y tú ahí también produciendo y haciendo un montón de cosas. También. En ese tiempo, yo lo recuerdo perfecto, hubo como un impasse raro, como que no sabían a dónde irse, o no sabía la música bien a dónde irse, porque estaban como todas estas cosas de garbage. Exacto. Y muchas cosas con tintes electrónicos, pero en México, digo, ese es el ejemplo también. Tal cual, así como estás diciendo. El ejemplo también con Azul Violeta, que hicieron su mini multi, que no sé si a mí me encanta tanto Hidro como mini multi, pero creo que no les fue muy bien. No nos fue muy bien. Tal vez como que la gente no lo entendió. ¿Qué sería? En la parte comercial no nos fue tan bien. También el cambio fue así muy fuerte. Muy drástico, la gente que se acostumbraba a los metales. Parecía otra banda. Parecía otra banda. De hecho, parecía otra banda. Sí. Y por alguna razón, como tú dices, no funcionó tan bien. El disco a mí se me hace muy bueno. Y en ese tiempo conozco a Edgar. Ya estamos hablando del 2000. Ajá. Me invita Gary Flores a suplir a un bajista acompañando a Renato Mares en un lugar que se llama El Santo Cachorro. Sí. Y resulta que ahí estaba Edgar tocando. Él era el tecladista de esa banda. Órale. Voy, toco, me dicen, oye, ¿te quieres venir para acá a tocar con nosotros la siguiente semana? Entré a tocar con ellos, acompañando, estando todavía con La Dosis. Edgar me enseñó lo que estaba haciendo con Denise, un demo. Fue muy curioso porque me enseñó y yo pensé que era otro grupo. Por un lado tenía Zap Mama y yo cuando escuché Zap Mama dije, ay, no, este es el grupo de Edgar. Y me dijo, no, ese no es ese que está por el otro lado. Y ya escuché el demo. Pero cuando escuché a Denise cantar dije, ay, o sea, me impresionó luego la voz de Denise. Uh-huh. Entonces era como, él me conocía por La Dosis, era como para entrar a producir, para
y trabajar con ellos. Les dije, no, trabajé, hicimos una rola y les dije que si les interesaba yo podía entrar con ellos. Entonces ahí es cuando entré y hicimos Belanova. Ajá. Estando todavía La Dosis tocando. Sí. Invité a Edgar a tocar, estuvo un tiempo, fue tecladista de La Dosis. Después a Edgar le salió un trabajo que se fue a acompañar a Cabá, creo, y se fue a vivir a la Ciudad de México, y ahí como que Belanova paramos, no sabíamos si íbamos a continuar, y fue cuando nos firmaron, y eso ya estamos hablando de 2002, y empezamos ya, me salí de La Dosis, y empecé Belanova. Sí, yo recuerdo mucho ese tiempo de inicio de Belanova porque, fíjate, te voy a poner en contexto a ver si te acuerdas. ¿Tocabas tú todavía? Porque tú intermitentemente tocabas... Seguías tocando el hueso que le dicen acá, ¿no? Nunca lo dejaste. Nunca. ¿Alguna vez te pregunté? No lo he dejado todavía. Exacto. Sigo tocando. Alguna vez te pregunté cuándo lo dejaste y me dijiste nunca, nunca. O sea, es como, o sea, a lo mejor sí en algún momento algún proyecto te lo exige ya por el tiempo. Digo, supongo que con la época de Belanova, pues ya no te daba el tiempo. Ya hubo un momento en la época, o sea, que de hecho en los primeros 3 años yo seguía tocando, como te digo, en al hard rock. Sí. Y ahí estuve trabajando mucho tiempo y era pues era de martes a domingo tocar ahí. Yo recuerdo muy bien eso y el génesis de Belanova porque me platicabas, yo no había escuchado nada y estabas en un tiempo en el Evangelina, el emblemático Evangelina, que estaba Polo en la batería, me parece. Lemmy con la guitarra. Ajá. Y ahí me encontré una vez a Edgar y él me dijo, no, estoy haciendo un grupo con Richie. Ajá. Órale. Y me acuerdo perfecto que y ahí fue de hecho, ahí fue la primera tocada que tuvimos con Belanova, fue en el Evangelina. En Evangelina. Y en ese tiempo hacían muchas tocaditas. Cacho nos dio chance y aparte nos pagó. Ok. Sí, pues les tocó hacer bebotero y muchas cosas. Sí, hicimos bebotero también. Ni siquiera cerrando, o sea. No, abriendo todo. Hicimos una gira, me recuerdo que hicimos una gira por las preparatorias donde estaba Nata, estaba Plástico y quien abría era Belanova. Era la banda menos conocida. Era la banda menos conocida. Y que menos arrastre tenía y todo, ¿no? Y gracias a conocerlos a ellos en esa gira, me invitó también Plástico a producirlos. Y ahí fue cuando produje el Mundo Groovy. El Mundo Groovy, que a mí me parece el mejor disco de ellos. A mí me encanta ese disco. Aparte tocaste mucho, ¿no? También. Algunos temas, Porque antes nos habías producido nosotros con Gran Mama. Antes de que entrara también, yo. Y antes trabajé con Gran Mama, exacto. Un discazo también que ahí quedó guardado. Que nunca salió ahí con Chava Llanes. Un super disco, ese disco me encantaba. Hace unos días lo escuché. Porque hay unas pláticas de volver a sacar esas canciones. ¿Y? No, hombre, es actual. Es actual todavía. Y tiene unas líneas de bajo increíbles, que estabas como en un gran momento. Y creo que eres tú tocando. No estoy seguro si es Chewbacca o eres tú. No me acuerdo. Que algunas cosas las grabé yo también. Y Chewbacca también es un gran bajista, súper bajista. Sí, que anda con Siddhartha. Ya no ahorita con Siddhartha, sí, un gran súper bajista. Y después a mí me tocó ya convivir bien contigo en cuando estuviste produciendo lo segundo que también grabamos con Chava, ahí con Gran Mama. Gran Mama. Yo aprendí muchísimo de tu manera de producción, de los apuntes que hacías al principio, como estructurar la rola en tu mente y de qué manera funcionaba mejor la canción. Y a mí siempre me alucinó eso de que tú pensaras que la canción es lo primero, ni la voz sino la canción tiene que hablar por sí sola, ¿no? Sí, yo creo que es como vas aprendiendo y cada canción debe tener como una dualidad y tiene que ser única, ¿no? Como buscando esa parte elemental. Y sí, pues yo me clavo en todo, desde lo que dice la letra, los arreglos de todos los instrumentos, que todo vaya ahí, sin ser complicado, ¿no? Porque también creo que en lo sencillo está lo complicado, creo, claro, en la parte de la música. Claro. Y en ese tiempo te decía que yo me acuerdo mucho. Yo tengo una anécdota contigo que estabas tocando los miércoles en el Acero. Era un lugar que estaba en Chapultepec. Chapultepec, estás tocando con Sergio. Con Sergio y con este cantante. Estaba Sergio, estaba Albaca y estaba Edgar Prats. También Edgar, un gran cantante. Sí, yo me lo encontré hace poco en un evento, ya no vive acá, vive en Estados Unidos. Vive en Estados Unidos. Y ahí me platicaste que te acaban de hablar, creo que Vampiro, te acaba de hablar para Jaguares. Y estabas como pensándotela si irte a Jaguares o quedarte a trabajar con Belanova. Y yo me acuerdo, afortunadamente, no sé si tú te acuerdas, pero afortunadamente no me hiciste caso en mi consejo, porque yo te dije, amigo,
Jaguares, ya está. O sea, Belanova no lo conoce nadie y yo no sé por qué le apuestas tanto. Sí. No sé. Todavía te fuiste sin respuesta. Supongo que después lo pensaste muy bien y creo que fue lo mejor que pudiste haber hecho. A lo mejor, pues ya no me dijo nada, Vampiro. Entonces, porque estaban buscando y ahí estaba Federico Fong, ¿no? Que era muy amigo de Alfonso André y todo el rollo, pero sí me comentó y no sé, a lo mejor si hubieran insistido, a lo mejor hubiera pasado, pero digo, las cosas, siempre he sido muy aferrado a la parte musical. Y yo creo que esa parte es lo que ha hecho que hasta la fecha siga viviendo de esto, porque es muy complicado vivir de la música. Sí, ¿no? Sí, ya lo creo. Pero además siempre le viste algo más a Belanova, porque venían, a lo mejor entendiste como justo lo que faltó con Hidro. Sí, ya entendía un poquito más de la onda de la producción y yo creo que toda esa parte, digo, también la verdad es que Edgar es un gran productor, ¿no? También Edgar es muy bueno. Y teniendo como el primer disco fue una coproducción con MIDI, ¿no? Que es Donde está tus ojos, donde está Aún así te vas. A mí me gusta mucho ese primer disco. Lo grabamos en Cuernavaca, en un hotel. Ahí hicimos un estudio, en una habitación era un estudio, otra era, y así, ¿no? Ahí lo grabamos en una semana, el primer disco. Y el segundo lo grabamos en Buenos Aires, que es el Dulce Beat, lo grabamos con Cachorro López también. A él aprendí, es a quien más le he aprendido en la parte de la música. Sí, qué bárbaro. Sí, ¿cómo fue? Es un gran productor y tiene una feeling muy peculiar, pues, para producir y muy asertivo siempre, ¿no? O sea, esta parte creo que siempre un detallito cambia la rola, ¿no? Uh-huh. Un pequeño detalle cambia la rola y eso se me hizo muy padre. Pero ven el comentario, ¿por qué le aposté a Belanova? Porque como dijo Cachorro en un comentario, si tienen a Maradona, ¿cómo no les va a ir bien, no? Claro. Y Denise es un talentazazazo. O sea, canta, así como canta, escribe letras. O sea, me acuerdo la manera de trabajar, pues siempre mostramos las ideas y trabajaba unas canciones Edgar, otras las trabajamos ahí mismo en conjunto. Yo a veces me ponía con la guitarra a sacar ideas y me acuerdo que llegué con la de Rosa Pastel y no es mentira, pero hizo la letra en 10 minutos, la letra completa. Y muy curioso porque yo cuando la escuché dije, ay, está raro porque la canción no tiene un estribillo, no tiene un coro. Pero cuando la escuché en mi casa, lo que decía la letra, dije, no. Me acuerdo que le hablé por teléfono y le digo a Edgar, oye, no, qué super letra hizo Denise, ¿no? Y mira, ahí sigue Rosa Pastel. Y que vamos una gran composición. Entonces, pues sí, a la hora que empecé a trabajar con ellos, vi el talento, o sea, pues soy afortunado de estar con ellos también, es la verdad, ¿no? Porque a veces, digo, así como trabajé con muchas personas, como Sara, que también tiene súper talento en composición, Hugo, también Hugo es de los mismos que está escuchando la canción, está escribiendo, Hugo Rodríguez, y de repente se agarra la letra, o sea, no canto ninguna nota, agarra la letra y empieza a cantar ya una melodía de una canción terminada. Así es Hugo. Wow. Entonces, está padre porque dentro de todo eso, la neta es que he sido muy afortunado porque le he aprendido a mucha gente, o sea, no es... la verdad yo no me considero con mucho talento, te lo digo así, de una manera real, ¿no? Mi percepción. Pero sí he sido afortunado porque he aprendido y como que me adapto muy fácil. Entonces eso y trato siempre de tener como buen trato con la gente, ¿no? Esa es una de las cosas que te han mantenido y que te han llevado a donde estás, porque también la humildad en este rollo. Yo siempre he dicho, y varias veces ha salido en charlas aquí, que la gente más grande son los que menos pedos tienen y más tranquis y menos creídos son y eso. Al contrario, o sea, creo que le he aprendido muchísimo. O sea, el Vampiro también le aprendí en cuestión de guitarras. Ahora que estoy trabajando con Lalo, o sea, aprendo. A tus 57 años sigues aprendiendo. Tengo 57 años, ajá. Y sigues aprendiendo. ¿Te consideras todavía un aprendiz? Todavía no. Está bien curioso porque la semana pasada estuve buscando un método, ¿no? Y
No lo encontraba, lo encontré y dije, ay, me voy a poner a estudiar este método, ¿no? Un método de Jaco Pastorius, un libro. Y me dice mi hija, ¿pero por qué lo estás estudiando, papá? Ya está bien, ya el libro ya está casi roto, ¿no? Le digo, hija, tengo 25 años que no he podido terminar este libro. Y te sientes en deuda. Y no lo he podido terminar. Y me puse a estudiar y saqué, no sé, 10 barras y pues Jaco. Claro. No es fácil. No, para nada. Y sobre todo, ahora no es nada más, no es por sacarlo, sino es, ahora analizo qué es lo que trato de ver. O sea, sobre el acorde que tocó, qué notas tocó. O sea, no es como una... Cuando estaba chavo era en repetición, ¿no? Como perico, pero sin saber, sin analizar lo que musicalmente está haciendo. Ahora es lo que trato de hacer más. O sea, si escucho una canción en la radio que me gusta, ya sea Justin Bieber, sea Dua Lipa, como que veo en el piano o en la guitarra las notas por donde está haciendo la melodía, los acordes que está usando, cómo está amarrado el bajo y el bombo, ¿no? O sea, y te empieza a dar respuestas de luego por qué las canciones tienen cierto éxito o algo. Si empiezas a encontrar similitudes. No hay una fórmula, no lo sé. No hay una fórmula. Yo creo que, o sea, no, si lo hubiera, imagínate. Si lo hubiera, estarías haciendo Rosa Pastel una y otra vez. Exactamente. Y además ya no funcionaría. O sea, si quisieras hacer 2 veces Rosa Pastel con la misma fórmula, no funcionaría. Y así es la música, así la entiendo y así la he concebido y trato de todo el tiempo como estar escuchando, lógicamente que siempre regreso como a lo mismo que me gusta mucho escuchar los Beatles. Ayer, para dormirme, estaba escuchando uno que sacaron, que son puros demos, que es el volumen 3. Volumen 3, ¿cómo se llama? Que son puros demos y dije, qué maravilla. O sea, desde la esencia de la composición ya tenían las canciones, o sea, con pura guitarra y sonaban, que para mí esa es una parte importante, una canción que... Pues es que si hay algo cercano a una fórmula es eso, ¿no? Es eso, que la canción funcione. La canción funciona con guitarra y voz. Y por eso le sucede a los Beatles que lo pueden versionar en salsa o en bossa nova y todo funciona. ¿No? Claro. Cuando se fueron con Cachorro López y que fue una gran experiencia, ustedes ya habían tenido un éxito que fue Tus Ojos. Fue un éxito medianamente, o sea, ¿sabes? Aquí, porque yo tocaba en un lugar, digamos, de moda, en el Bali Bar, en el cual tocaste también varias veces. Porque poca gente sabe que tú fuiste bajista de mi banda, de Gárgamel, un tiempo. También toqué un tiempo, te suplí a ti. Ajá. Sí, pero o sea, te quedaste como de oficial, no sé, como un mes. Una cosa así. Sí. Porque yo ya iba a triunfar con Gran Mama según eso. Sí, me acuerdo, sí. Pero en ese tiempo empezó a sonar ahí muchísimo. Y nosotros ya teníamos cantante femenina, que por cierto es María León. Mira. Y pues teníamos que tocar esa canción. Entonces, el tema de las secuencias era una bronca, entonces era más difícil. Yo me acuerdo que te lo pedí muy generosamente, me lo diste, no sé si te acuerdas, pero yo sí. Nos vimos en la Gran Plaza, estaba Denise, estaban todos, o sea, en un tiempo donde pues nadie, ni siquiera los reconocían. Pues Denise estaba sentada ahí. Y me diste un disco, un CD. Y me dijiste... Toma, cópialo y te lo encargo porque es el único que tenemos. Y si no me va a regañar, no me acuerdo quién era tu Inge en ese tiempo que estaba... Germán Cuervo. Ajá. Germán Cuervo. Me va a regañar. También una amiga. Sí, y nunca te lo regresé, amigo. Por eso ya no lo tocaron, no te quedas. ¿Sabes? Ahí lo teníamos. En algún cambio de casa apareció y estaba escrito con azul. Lo voy a subastar o algo así. Es Tus ojos sec. Así dice. Y yo sí lo copié, pero nunca te lo regresé. Pero bueno, en ese tiempo nos pidió la gente mucho y creo que también luego las bandas de covers le hacen también justicia. Me acuerdo mucho que tocábamos las canciones en ese tiempo de Plástico, de Pito Pérez y tal. La gente las pedía un montón y no solamente sonaban con el DJ, sino ya también con la banda. Con la banda. Sí. Y ahí ya era un putazo. Yo ahí me di cuenta que la gente la pedía y la cantaba. Funcionó, fue muy curioso porque esa canción empezó a funcionar primero en la Ciudad de México. Alguien la tocó. Y la gente no sabía, sobre todo en antros, en ese tiempo había todo ese rollo de los festivales de música electrónica, que de hecho le abrimos a Moby 2 veces, estuvimos así tocando en fiestas de música electrónica con Belanova, y funcionaba mucho en los antros la canción de Tus Ojos. Pero tampoco era así que nos diera como para ya dedicarnos nada más a eso, o sea, tenemos que hacer otras cosas. Denise y Adra seguían estudiando
en la universidad, estaban estudiando sus carreras. Pero yo tenía que seguir trabajando, pues ya estaba casado. Ajá. Ya tenía una hija. Aparte empezaste chavo, ¿no? Con tu hija. Me casé, sí. Me casé a los 24 años. Pues sí, digo, sobre todo para ahora. Ajá, ya ves que ahora todavía tienen 38 y se sienten chavitos. De mi primera esposa, ¿no? Ajá, claro. Después me divorcié. Tengo mi hija, Caro, que tiene 23 años. 23. Ajá, nació en el 2000. 23 años. Entonces, y que a ella entonces le tocó... A ella le tocó... Todo la parte chida y la parte, o sea... Porque lógicamente que la sigo viendo y todo. ¿Cuál fue la parte chida y cuál fue la parte gacha? No, pues la parte gacha fue el divorcio. Ajá. Y tener que verla menos. Por ahí hay una canción que produje con un Púrpura Suite, que se la compuse a Caro, que se llama Carolina, ¿no? Uh-huh. Pero ella veía, o sea, cuando, no sé, ya tenía tal vez unos 10, 11, tenía 12. 4 años. Sí, pero cuando el éxito de Belanova... Ah, no, claro, ella estaba súper, o sea, iba... O sea, era el grupo de moda. Ajá. Iba a una escuela donde ella estudiaba que... Pues es desde el papá de César Aguirre, ¿no? Una escuela muy importante en Guadalajara. Sí, es ITEA. ¿Cómo? ITEA. Sí, claro. Ahí trabajaba mi ex esposa y ahí estudiaba mi hija, ¿no? Y cuando iba por Caro en ese tiempo, te lo juro que hacían fila de niños, o sea, fila de 15 niños, 25 niños, cada vez que iba por Caro para que les firmara. ¿En serio? Y se los firmaba a todos. ¿Y de qué edades? ¿Qué edad tenía tu hija? Caro tenía en ese tiempo, pues ya era el 2008, ya 2008... ¿8 años? ¿9 años? Ya había salido... Sí, es que ya es del 2000. Ajá. Entonces, es como mi hijo ya estaba Dulce, ahora. Ya estaba Rosa Pastel, ya estaba Por Ti. En ese momento fue como un boom muy fuerte de Belanova, porque aparte salimos en comerciales, y sabes que de pizzas, que de celulares, champú, Entonces, pues era bien fácil que te reconocieran, ¿no? Sí. Yo, la verdad, yo nunca he dejado de hacer nada así de que diga, bueno, no voy a ir porque yo siempre he sido muy relajado. Claro, pero qué difícil es que estés con una banda. O sea, eso es único. Porque que tenga éxito, pues tenemos muchos amigos que han tenido éxito, afortunadamente. Pero que tú tengas un éxito y que a tus hijos les toque que sea la banda que están escuchando sus compañeritos, está súper difícil. Sí, está. O sea, ¿sabes? O sea, ahorita, o sea, porque la gente que está ahorita triunfando tiene 20 y tantos años, a menos de que hayan sido papás a los 15. O sea, eso no pasa. Sí, pues. Claro, y ahorita está como ese fenómeno otra vez de muy fuerte, ¿no? De Belanova. Me tiene impresionado. Sí. Me tiene muy impresionado. Pues ahorita que las hijas, o sea, yo tengo una hija de 5 años. Acaba de salir de kinder, apenas va a entrar a primero Luna. O sea, está volviendo a pasar. Y todos los niños, oye, tú tocas en Belanova, ¿verdad? Pero digo, pero ellos no, o sea... Belanova tenemos 5 años sin tocar. No había nacido cuando dejamos de tocar, ¿no? Claro. Pero los papás escuchan mucho a Belanova. O sea, hay un público... O sea, no hay fiesta donde yo no vaya, de verdad. Y así, con amistades y Belanova, ¿no? Claro. Todo el rato me están mandando, oye, ve aquí en esta fiesta, estoy... Y el grupo de fiestas está con Belanova o en algún antro... Muy fuerte. Pues, y ahorita me contabas fuera de cámaras que está sucediendo este rollo que sí lo vi, un trend ahí muy loco con Rosa Pastel. O sea, volvió a retomar fuerza. Pues están haciendo muchos videos que está muy curioso, ¿no? Esta cosa. Sí, yo no tengo TikTok, ¿no? Entonces yo no veo eso. Digo, a veces siento que con está difícil. Ya veo muy poquito el Facebook, muy leve. Y el Instagram sí lo veo diario. Porque sigo a muchos músicos, entonces veo como, ya sabes, ahí todo, encuentras desde cómo grabar, desde cómo usar un programa, bajistas que prácticamente estás viendo su equipo, estás viendo su día a día, ¿no? Todo lo que ves es música, o sea, es música. Y de repente me dijeron, no, del Trend Topic, de la canción de Rosa Pastel, yo dije, pues bueno, pues qué chido, ¿no? Qué padre. Pero cuando vi, me lo enseñó mi esposa,
La semana pasada te digo, me quedé como, pues historias medias feas, ¿no? O sea, así de gente usando la canción de Belanova, pero pues que les ha ido mal. Bueno, a algunos les ha ido bien, pero cosas a mí se me hizo muy, muy fuertes. O sea, como que la narrativa es, yo quería hacer esto, pero no lo logré. Lo hice, y digo, hay hasta estudios que están haciendo la canción, estaba diciendo. Ajá. Pues es eso de que de repente, lamentablemente, lo vemos que hay mucha gente que sale de universidades o se prepara y a veces no hay trabajo, ¿no? Uh-huh. Y casi todo es en la temática de esto. O sea, lo poco que vi, porque no quise ver, o sea, como que sí me dio tristeza. ¿Sí? ¿No? Así, sí, soy o sea, sensible. No, pues claro, pues sí, con todos los músicos en general lo somos, ¿no? Pero además sí, como que lo tomaron como una esencia que no es completamente eso. Que bueno, que sí, es de esas cosas raras. Y curiosamente estaba viendo hoy en la mañana, antes de venir para acá contigo, estaba viendo Spotify y veo que hay 9 millones y tantos mil, casi 9 millones 200, algo así. Es mucho, es mucho para ser un grupo que tiene 7, 8 años sin sacar un disco. Uh-huh. Las cosas, no sé, son cosas ahí que no te explicas. Y además ni siquiera con una gira de reencuentro, de nostalgia, que hay muchos, ¿no? Estamos en un break y digo, todo puede pasar, no puedo decir nada, pero pues todo puede pasar, puede que sí, puede que no. Porque ahorita estamos en un break muy respetable para todos. Claro, ¿no? Y después del exitazo, para el segundo disco, eso sí que yo no sé bien, no sé bien así los sencillos que sacaron y eso, pero prácticamente todas sonaron todo el tiempo, una tras otra. Sí, de hecho, con el segundo disco ganamos el Grammy. El Grammy. Y fuimos nominados también con el tercero, o sea, siempre hubo nominación. Y sí fue el disco que nos llevó a Latinoamérica, a Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, pues hay tenemos un público muy, muy, muy grande, pues, sobre todo las partes como Texas, donde hay mucho latino, ¿no? Pero la última gira hicimos también por Washington y en Denver, lugares que yo nunca había ido y que piensas que no va a haber gente. Dices, ay, el lugar está muy grande, ¿no? Como que sí se ve teatros y en la noche lleno, ¿no? Y le sorprendió siempre eso. Sí. O sea, a pesar de que ya leían o sabían de los números que traían y todo, de todas maneras siempre te queda como la duda de sí convocaremos. Ajá, pues es normal, yo creo, ¿no? O sea, también es... pues va cambiando todo el rollo. Yo creo que ahora con las redes se facilita mucho que puedas escuchar todo, estés más al día. Sí, porque además habría que rescatar eso en la época. Que nosotros estuvimos, no había redes. Sí, no, claro. O sea, cuando salió Dulce Beat no había... No, si es que había MySpace, ¿no? Sí, pero no funcionaba hasta igual. El segundo disco empezó con la onda de Apple Music. Ajá. Pero en el segundo disco. El primero no era todavía CD. Se vendieron también muchos CDs. Muchos CDs. Y supongo que te preguntan esto muchísimo. ¿Va a regresar Belanova? No, es como una pregunta que no sé responder. Pero tú feliz. Pero lógicamente que si regresáramos, pues yo feliz, ¿no? Y si te lo preguntan un chorro, supongo. Sí me lo preguntan y trato de... Como no es algo que esté en mis manos, ¿no? Yo creo que se dará en su momento que se tenga que dar o no se dará, no sé. Claro. Lógicamente que también trato de tener como un respeto por mis compañeros, ¿no? Tanto por Edgar como Denis, los quiero mucho. Entonces, también como tenerles ahí su momento de que hagan otras cosas, ¿no? Y aparte, ¿tú nunca no fungiste como su hermano mayor o algo así? Porque eres más grande que yo. Sí, todo el tiempo. Pues es que hay, o sea, yo los conocí a ellos cuando tenían 18 años, tuvimos 20 años. Bueno, ahorita son 23, ¿no? Que ya no nos hemos visto todo. De vez en cuando platicamos, pero pues sí hay un cariño, pues es como... Sí, los viste así son como mis primos, ¿sí sabes? Claro. O sea, conviví con ellos más que con o sea, más con ellos que con mi familia. Sí, en un tiempo, claro. O sea, hubo un tiempo que teníamos 160 tocadas por año. 160. Ajá. O sea, tocabas un día sí, un día no. Casi. Hubo un momento en que teníamos que decir, no podemos, por la voz de Denis, ¿no? Porque aparte, o sea, todas se necesita, hay canciones que son muy altas. Sí, claro. ¿no? Y lógicamente que ninguna
en ninguna tenía playback ni nada, o sea, siempre ella cantaba, ¿no? Si acaso los coros, pero su voz principal siempre estaba ahí, de ella. Ajá. Y hubo un momento en que no se podían más de 5 conciertos porque, o sea, se enfermaba. Pues, claro, ¿no? Más los viajes y todo, ¿no? Y más los viajes de promoción. O sea, yo cuando fui al departamento ahí donde vivía, ahí por la colonia americana, hubo tiempos que yo me salía con una maleta y regresaba 4 meses después. No manches. Ajá, sí. 4 meses después regresaba. Pero sí te tocó esto porque estás hablando de que, por ejemplo, nos regresamos 40 grados. Yo recuerdo que era una banda exitosa en un sentido, obviamente no comparado con Belanova. La Dosis fue una banda exitosa. Ajá. Estuviste en muchos proyectos y tuviste acercamientos con disqueras y tuviste ciertamente una especie de acercamiento a las giras y a esta vida de músicos que seguramente tus compañeros en Belanova no habían experimentado. A lo mejor Edgar un poco con... Ajá, pues sí, no lo habían experimentado. Digo, como ahí siempre les digo que nadie nace enseñado, ¿no? Todos claro. Vamos aprendiendo. No habían estado. Ya Edgar había tenido su grupo, Denis también con otros amigos también en común, con la doña creo que tuvo. Sí, con la doña, claro. La doña. Pero se dio el momento que nos juntamos, hubo conexión. Yo creo que si no hay percepción o recepción, pues tampoco puede haber arte, ¿no? Y eso pasó, o sea, y eso pasa con muchos proyectos. Algunos, aunque la música está fregoncísima, está todo muy bien hecho, pues a veces la gente no lo acepta. Y Belanova entró así muy... En los momentos también. Era un momento en que todo estaba en inglés, no había la música electrónica, todo era en inglés. Nosotros fuimos en español. Uh-huh. Entonces, como que todo influyó, todo se fue acomodando, ¿no? ¿Sí crees que es también mucho el factor estar en el momento y en el lugar adecuado? Sí creo. Creo que si estás en el momento y el lugar adecuado y estás capacitado, todo es más fácil. Y supongo que también mucho trabajo. Eso la gente tiende a hacerlo a un lado y solamente poner como el lado de la gran fortuna que tuviste por haber estado en el lugar, en el momento, tal. Pero como que no piensan en la parte del trabajo, lo que dices de los viajes. Ajá. Digo, no estar con la familia, son años que te pierdes, que no regresan. Que no regresaron, ajá. Sí, pues sí, ya ahorita, por ejemplo, mi padre falleció y digo, me hubiera gustado estar más tiempo con él, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco tenía tanto tiempo, o sea, estuvimos viajando mucho y al fin es trabajo, y el trabajo no nada más es tocar, el trabajo es desde ensayos, desde ver vestuario, o sea, que desde ver qué temas vas a tocar, el show, entrevistas todo el tiempo, digo, ahorita ya es más fácil todo porque ya casi no estás en giras de radio. Uh-huh. Pero en ese tiempo la gira todavía, de radio ¿verdad? Era de ley. De ley, una gira de 3 días, ¿sí sabes? Y sin cobrar. Sí, no, pues vas de promoción, completamente. De promoción. Fíjate que ocurre algo muy curioso contigo, amigo, y seguramente lo has visto. Tú eres un personaje muy querido en la escena musical de Guadalajara y te ganaste como a 2 mundos, porque está el mundo, digamos, más de a pie, uh-huh, porque tocaste y sigues tocando en muchos lugares así, ¿no? Y con bandas de jazz, de blues, uh-huh, de rock, de todo, en todos lados. O sea, te podemos ver en un escenario, en un Foro Sol y también en un barcito para 15 personas. Sí. Y como que lo tomas con la misma... No sé, con el mismo respeto. Sí, siempre. Eso se aprende con el tiempo. Pues vengo de papás músicos, bueno, de mi papá. Y el respeto es... O sea, yo recuerdo a mi papá, el día que se murió mi abuelo, mi papá y todos sus hermanos tocaron, ¿no? Sí. Y hasta después lloraron, ¿no? Fue una etapa triste, pero mi papá dice, y tampoco la gente tiene que saber por qué tú vas... Si lo tomas con esa responsabilidad, o sea, realmente... Está padre todo ese rollo que uno dice el músico, pero realmente tú vas a divertir a la gente, ¿no? Claro. O sea, eso es una parte esencial. No esa onda, perdón por la palabra, no esa onda de mamonería, soy artista. Yo nunca lo he visto así, uh-huh, ¿no? Es como algo que no sé, o a lo mejor en algún momento se puede no. Se te pueden ir las cabras. Sí, puede ser. Pero pues es un trabajo para mí como... trabajo afortunado. Sí, ¿no? claro. Trabajo afortunado, pero es un trabajo como cualquier otro.
Y hay que tomarlo con el mismo respeto. Entonces hay muchísimo, digo, lo sé, yo siendo bajista, en los foros de bajistas, eso, hay mucha gente que te respeta como bajista, independientemente de los proyectos en los que has tocado. Y creo que eso no es muy común que pase, por lo menos no en Guadalajara, porque luego no le perdonan a la gente el éxito. Ay, aquí es, digo, así como tengo muchos amigos y me da gusto saber que me quieren, ¿no? Se me hace, yo también, lógicamente, que te estimo a todos, ¿no? Es muy raro que yo hable mal, porque también dentro de las cosas que aprendí de mi papá es que me decía que a veces de un músico malo aprendes más que de un músico bueno, porque aprendes qué no hacer, ¿no? Sí. Entonces, mejor te quedas callado. Y esa parte siempre ha sido algo muy raro aquí en Guadalajara. O sea, mientras en otras partes se apoyan mucho, ¿no? En la onda musical aquí no sé si haya cambiado, porque pues los que veo pues, son mis amigos, ¿no? Uh-huh. Pero no sé entre las bandas si sea todavía siempre hubo como ese rollo de no apoyarse mucho, ¿no? Sí, como una especie de rivalidad. Como que si fuéramos equipos de fútbol, ¿no? Uh-huh. Como rivales. Y yo creo que a veces no es así. No, yo creo que a veces ni siquiera sin reflexionarlo, bueno, Ajá, porque yo me acuerdo haber vivido mucho en la época de Plástico Gran Mama, nos pasaba eso, que era como el Chivas América. Ándale, exacto. Y es ridículo porque no, o sea, ni que no pudieran comprar los dos discos, escuchar a las dos bandas, la gente, ¿no? Y aparte no tanto como de la gente, de los mismos las músicos. Mismas, exacto. De los mismos músicos, ¿no? Pero insisto que contigo sucedió eso muy curioso, que nunca yo escuché a nadie decir, no, pues Richie se vendió o algo así. Como, por ejemplo, les pasó a nuestros amigos de Maná, ¿no? Que siempre hablan, no, es que ya se vendieron y ya están en... No sé, como que pienso que el éxito mismo no se los perdonan. Sí, eso se me hace raro de Maná, porque digo, pues no manches, ellos son... Le batallaron muchísimo. Claro. ¿no? Desde no fue Verde, de la noche a la mañana. Y aparte una bandota, ¿no? O sea, yo vi a Sombrero Verde y la neta, todas las veces que los vi con Abraham y los vi con Alex. Con Alex. No sé si fue la primera tocada, pero fue en Osiris. Y para mí era una banda que siempre fue muy importante, ¿no? Ajá. Y cuando hicieron Maná, mucha gente dijo, no, es que cambió, pero yo creo que es como todo, es como yo estando con un ejemplo, no sé si sea relativo, pero yo estando con La Dosis, cuando me fui con Belanova, sí hubo algunas personas que sí decían, no, pero ¿cómo, Rich, te vendiste? Y que no sé qué. ¿Ah, sí? Pues sí, yo decía, a mí se me dijo amigos se me llegaron a decir, ¿no? Y está bien, o sea, y hasta gente, muchos... no, ¿cómo es posible que después de La Dosis, Belanova? Pero no lo entendían, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces también pasa eso. Sí, si bien es cierto que no existen las fórmulas para las canciones, sí hay como un caminito o alguna cosa que sabes que sí o sí van a funcionar. Y a ti que te gustan tanto los Beatles, por ejemplo, yo encuentro ciertas similitudes en canciones. Yo también. Obviamente tiene que ver el elemento genialidad, ¿no? Pues tenías a Paul y a John, pues simplemente eso. Ajá, pues, sí. O sea, como tú dices, tienes a Maradona, Denise, o sea, la banda va a funcionar. Ajá. Pero si además la canción está buena y además tú trabajas para eso, ¿cómo aprendiste a lo largo con Cachorro me dices que aprendiste un montón? ¿Con los mismos productores fuiste aprendiendo a producir? Porque todavía lo haces hoy, ¿no? Sí, ahorita digo, ¿o es lo que más haces? Soy muy afortunado porque tengo tiempo trabajando para Guanamor Records, ¿no? Le mando un fuerte saludo a Gustavo, que lo conoces, también fue tu jefe también mío, bueno, ahorita es mi jefe. Y afortunadamente caí en un lugar muy, muy padre, pues caí por ti también, tú me invitaste. Y ahí yo entré primero como produciendo a Fanco, ¿no? Uh-huh. Estuve un tiempo con Fanco, le mando un saludo a todos ellos. Talentazos, tocan increíble, toda la vida han sonado, cabrón. Gran banda. Y después de ahí empecé a producir a Segui, después empecé a producir La Vida Mía, que es con los dos, toco en vivo, uh-huh. Los estoy produciendo, compongo con ellos, más con Segui. También estoy produciendo... Ahorita Sonido Satanás. ¡Órale! Así, está ahí, Sonido Satanás, chingón. Una bandota. Estoy ahorita también acabo de producir a Termo. ¡Órale! En su regreso.
Lalo Plaza me estuvo hablando mucho de Termo, que como que no sabía muy bien cómo andaban, pero qué bueno saberlo. No, acabo hace 15 días tuvimos producción, todo en vivo, todo grabado en vivo, musicazos. Fue una banda que yo la conocí por Denise, y se me hizo increíble que me hayan invitado. Qué chingón. Porque es una banda que a mí me gusta mucho. Estoy también ahorita, bueno, ya no sé si dije a Sofía Steiner. No había dicho. Estoy produciendo también a Sofía. Que ya está sola. Que ya está sola, está de solista, buenísima también, muy buena. Sí. Muy buena, Yo tuve chance de producir una cosita ahí en la ULM con ella. Sí, es muy talentosa. Muy talentosa. Sí, tiene un talento y un ángel muy bonito. Sí. Y estoy pues trabajando ahorita. Bueno, también tengo un montón de cosas. Voy a tocar con César Ledom, que me invita mucho. Clapton. Él tiene una banda de música disco padrísima que siempre que me invita, nunca le digo que no. Sí, he visto. Es que me gusta. Ceci ahí, ¿verdad? Está Ceci ahí. Porque pues, tocar música disco es... Pues es que es funk, en realidad. Es lo que más disfruto tocar. Claro. En este momento, ¿no? Sí, pues es que es funk. Y el bajo es así lo más, ¿no? Tenía bueno, ya no hemos ensayado, tenemos un tributo a Beatles, que está el Orco, está Caco, Richo y Calumi y yo. Órale. Muy bonito ese proyecto. No, pues debe sonar brutal. Aparte, todos super fans. Todos super fans. Ese era juntarnos por fans. Claro. Y ¿qué más? Pues estoy con Los Fantasmas también tocando, que es un grupo como de covers reversionados. ¿Qué más estoy haciendo? Ahorita que me acuerdo nada más. Todo el tiempo. Ves que al principio te pregunté, ¿eres músico de tiempo completo? Y me dices, sí, pues más que eso. Yo creo que te vas a dormir y estás pensando en qué hacer al día siguiente. Sí, que casi entre juntas, producción. Me estoy dedicando ahorita más a producción. Y cuando puedo, sí voy a tocar, ¿no? De toda tu historia y todo este tiempo, que obviamente mediáticamente lo más conocido es lo de Belanova, pero siempre has hecho cosas. Iniciaste desde hace muchísimo, 83, 84 me contabas. Sí empecé, siempre he tocado cuando no había nada, ¿no? Ni PA ni nada. O sea, llegabas con tus bocinitas Zoom y con una consolita Zoom, ahí sin monitores, lógico, tus amplis acústicos Zoom. Ya, el que estaba muy fresa ya tenía un Marshall, pero no todo el mundo tenía un Marshall. Y sí, era de llegar así con tu equipito y ahí te conectas y tocas en una fiesta o tocas en los bares. No te daban tanta chance cuando empezamos, ¿no? Claro. Y de todo ese tiempo hay muchas cosas que valoras mucho y que rescatas de eso. ¿Hay cosas de las que te arrepientes? No, de ningún... O sea... no hay... O sea, de tocar con nadie. Ajá, pero de haber actuado, de haber tomado una decisión o algo así. Tal vez lo de la dosis cuando ya no estaban los metales. Uh-huh. Sí, como que fue algo que me arrepiento, ¿no? O sea, me arrepiento en el sentido, no fui yo, sino fue una decisión, ¿no? Pero sí... Como de no haber continuado con la misma espíritu y así. Sí, tal vez es que también, tú lo sabes, cuando mientras más cabezas hay en un grupo, más complicado se vuelve, ¿no? Y no es mala onda, sino que hay dos personas y hay pedo. Sí, y por ejemplo, una cosa con Belanova que estaba muy chida es que dos era mayoría, entonces a la hora de una decisión que no era siempre rápido. Era rápido, ¿no? Y ya teníamos ese acuerdo de que si el otro no lo quería hacer, pues nos fregábamos, ¿no? Porque también a veces yo no quería hacer cosas, o a veces Denis no la quería, y Eder y yo estábamos de acuerdo, o viceversa, pero cuando son 7 personas, o sea, y cada persona trae, y aparte más chavos, ¿sí sabes? Claro. Y con más, Giancarlo, ya viste, hizo un montón de proyectos, ¿no? Sí. Con Gran Mama, lo acabo de ver ahora en Barcelona, ahora fui con La Vida Mía. Fuimos a España, estuvimos allá un mes de gira, nos vamos otra vez a España, ya a festivales más grandes. ¡Qué chingón! O sea, creo que es una banda que va muy bien. Y lo vi allá y me dio mucho gusto verlo, y sigue pues él sigue con sus proyectos, el solista, ¿no?
y también con Telefunca. También vi a Aldo. También me dio... Los quiero mucho. O sea, Aldo fue alumno también mío. Sí. Pues te tocó a ti también incluso aprender pues todo este rollo que no había un precedente de contratos, de editoras. ¿Cómo te tocó aprender eso? ¿A la mala o si tuviste suerte con eso? De, no sé, algún contrato del que después no te pudieras, no sé, salir o no entenderle bien el tema. Que el día de hoy hay gente... que muchísima gente que se dedica a esto que no le entiende bien, o sea, cómo registrar, o sea, todas esas cosas. Sí, pues es algo... Nosotros que vivimos acá en provincia, en ese tiempo era complicado, ¿no? Había aquí un registro donde lo tenías que enviar y todo con el cassette o el CD y lo enviabas para registrarlo y después de un tiempo te lo regresaban y ya estaba registrada la canción. No es algo que... yo no sé, tal vez en esa parte puedo estar un poquito medio mal, pero no es algo que me ha importado mucho. ¿Ah, sí? Ajá. Pero siempre has tenido gente que pues te ayude. Se tiene que hacer, pues, ¿no? Pero no es algo así que... No, confío. ¿Sí? No eres muy aprensivo de... Ya salió una canción, listo, hay que registrarla, pero ya, mientras estamos hablando. ¿No? Porque sí sucede, ¿no? Seguro te ha tocado que hay de repente, no sé, canciones que se filtran. Digo, me ha pasado que he trabajado en canciones, he trabajado con mucha gente y ni siquiera no aparezco ahí. Ni crédito. No, ni crédito ni nada, ¿no? No me vas a decir quién, porque ya te conozco. Pues ya pasó. Sí, yo sé algunas, pero tampoco las voy a decir. Sí, hay varios casos. Hay un montón de casos. Pero no, o sea, pues son cosas que la verdad no me importa. Ajá. Pues es que sí te tocó en mucho abrir cierta brecha, digo, a todos los músicos de tu generación, que nosotros, por cierto, veíamos. Yo te vi muchísimas veces con La Dosis, gracias, con muchas bandas, y después que hayas tocado conmigo en canciones y todo, la verdad es que es alucinante. Pues tú me invitaste a grabar en tu disco, que también muy bonito. Muy bonito. Lo voy a repostear, a ver si tiene. Se me hizo chido que te me hayas invitado, ¿sí? O sea, tú siendo bajista... aparte fue grabado con Chiquis, con Omar. Sí. Y dije, pues muchas gracias, ¿no? Por invitarme. Pero es que además tú, es que tú tienes un bagaje muy distinto al mío y mucho más grande, sin duda. Entonces, hiciste cosas que yo jamás hubiera hecho, jamás. Pues tratas de, como cada canción, que eso es la fortuna que yo creo que me dio trabajar en un versátil que conozco muy bien. Ahorita estoy produciendo norteño. ¿Ah, sí? Sí, también, ¿Con quién? Paloma, ay, se me fue ahorita el nombre. Hacía coros con los hijos de Mickey Laure. Okay. Y es hija de Chelo, la cantante de Mickey Laure. También produje ay, se me fue ahorita el nombre. De otra chica también que es así como regional. Pero también, como conozco ese tipo de música, o sea, fue muy curioso porque ahora que trabajé con Sonido Satanás, pues ellos tocan cumbia, ¿no? Y no pensaron que yo supiera de cumbia, pues toqué todo eso toda mi vida. O sea, y lo sigo escuchando y lo sigo tocando y es algo que conozco. O sea, aprendes, estudias la música. Claro. Yo soy de esas personas que estudio, trato de... si es bossa nova, si es algo, o sea, trato de escuchar música, analizar, ver patrones rítmicos, o sea, muy clavado, pues medio nerd inclusive en ese rollo, pero así he aprendido, ¿no? Me ha funcionado, la gente queda contenta cuando produzco, ¿no? Claro, cuando grabo también, entonces, cuando grabo bajos también, y trato de como de respetar mucho la esencia de la banda y simplemente maximizar las ideas, ¿no? Cuéntame de La Vida Mía, que es el proyecto en el que estás ahorita. ¿Estás componiendo también ahí? Todo lo compone Ixel, ¿no? Ella hace todas las melodías, todo. Hay algunos temas que yo he programado y siempre nos juntamos. Ella llega con su idea y me dice, mira, Rich, está esta rola. Y a veces llega con algunas pistas de esas que se bajan por internet. Ajá. Y yo trato como de cambiar eso y darle los acordes y de ponerle otra cosa. Lógicamente que todos los arreglos junto con la banda, porque no es algo que yo imponga. Nunca en ninguna banda que he producido impongo. Uh-huh. Es como te doy varias opciones, ¿no? Y afortunadamente sí se me hace fácil como dar diferentes opciones de una guitarra, hasta que el que la va a tocar y la va a tocar toda su vida quede contento con su rola. Yo, ¿no? Que te he visto producir algunas veces,
Haces también te toca hacer el papel de psicólogo muchas veces. Porque si tú le dices mal una cosa a un cantante o a alguien, lo puedes arruinar, ¿no? Sí, claro. Sí. Y como buscarle la manera. Siempre buscar la manera de cómo decir las cosas. Y que no sea... Digo, también tiene que haber conexión y todo, ¿no? Y se va dando... Ahorita, la verdad, no produzco algo que no me guste. Y tampoco con personas que no me sienta cómodo, ¿no? O sea dinero. Ok, bueno, ya para empezar eso ya plantea otro escenario, ¿no? Entonces tiene que haber como algo, ¿no? Tiene que haber... Y siempre les digo, vamos a trabajar unas horas, vemos si se sienten a gusto y yo me siento a gusto, ¿no? Sin ningún compromiso. Órale. No es cobro, no nada más para saber si hubo... Química. Y normalmente siempre se da, ¿no? A ver, pero me ha tocado algunos casos que no. Y tampoco voy a mencionar. Para ti, otros casos que no, y que no, a lo mejor no soy la persona que están buscando. ¿Sí claro. sabes? Para ti, ¿cuál es la función principal de un productor? Como rescatar la esencia del artista. O sea, como cosas que a veces el mismo artista sabe, o sea, las tiene y no se da cuenta. Ya. Sí, es como... Porque composiciones, todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Uh-huh. Intentándole, unas serán buenas, otras serán malas. Pero como potencializar eso, tanto lo musical, como en la parte artística, yo creo que es eso, como buscar qué aciertos tiene y esos maximizarlos, ¿no? O sea, en realidad es como ver el diamante ahí, ¿no? Exacto. No estás inventando tú nada. Ajá. Y tal vez por eso con la vida mía, por ponerle un ejemplo, pues es una banda que tiene 1 año y medio, toco con ellos en vivo también. Y le está yendo bien, ¿no? Y la verdad es que va muy rápido, o sea, va muy rápido. Pero toco con ellos, o sea, ¿la sientes tu banda o solo tocas con ellos? No, la siento mi banda. O sea, es de las que ahorita siento más mi banda. Lógicamente que también toco con Segui, componemos Segui y yo todas las canciones. Ahí con ella sí que compones. Sí, ahí compongo. ¿Escribes letras? No, ella escribe todas las letras, yo hago melodías, hacemos melodías entre los dos y yo hago toda la música. Uh-huh. Te tengo que preguntar, pero yo tengo la respuesta de esto, tengo una respuesta de esto, pero no sé, para ti, ¿qué es más importante de una canción? ¿La melodía, la letra, la música? Es que es... Yo creo la melodía. ¿Sí? Digo, si tuvieras que apostar, le dirías la melodía. Es que con una melodía, con un silbido ya... o sea... Wind of Change, ¿no? Sí, exacto. Pero está acompañado de una buena letra. Claro. Sí. Y esa buena letra está acompañada de una buena armonía. El escenario. Porque la armonía, una misma nota te la puede hacer triste o te la puede hacer feliz. Exactamente. Y ahí también es el contenido de la letra. Porque no puedes hacer... Porque es lo que conecta. No es lo que conecta. Pues lo que hablábamos de Rosa Pastel. Entonces, que sigue generando tema. O sea, tiene que haber una... Sí me fijo en eso sí me trato de... Y si hay cosas ahí que me brincan, sí decirle, oye, ¿ya te diste cuenta que si haces esto? O inclusive o sea, llegan y me explican lo que quieren decir con la canción y a la hora que escucho la letra... Digo, es que no me sonó tan bonito como me lo dijiste. Uh-huh. ¿Por qué no tratas de, como me lo explicaste, plasmar un poquito en la letra y cambiarle algo? Digo, son cosas que no me debería meter, pero pues lógicamente si alguien viene conmigo es porque confía en que... Claro. Y a mí no me o sea, no me pesa decir lo que mucha gente dice, es que lo aprendiste con los años. Pues sí, pero pues es... Ahorita ya te metes a YouTube y hay un montón de información, ya no hay nada. Claro, no hay nada, ¿no? Ya, o sea, hay que tratar de ser lo más claro, lo más sencillo, lo más práctico, ¿no? Y sin embargo, todo el mundo está buscando respuestas porque no las hay. Sí, yo también las sigo buscando. Y más hoy en día, o sea, tú avientas una canción en Spotify, ¿cuántas hay? ¿Cuántas hay? ¿Ya viste cuántas salen? ¿No? No tengo el dato, pero... No, creo que por mes salen... No sé si 6,000 artistas nuevos. Imagínate la cantidad de canciones que hay. O sea, es un mensaje en una botella, en un océano lleno de canciones. Y en un océano donde ahorita la gente nomás ve el agua, ¿no? Y no se mete. Claro. ¿A qué voy con esto? Que poner la canción cachita y si no le gustó, pues la quitan. Brutal. Y tu trabajo ahí de
de una semana, ¿no? Sí. No es el que la compuso, o sea, no es nada más es grabarla, sino no es también masterizarla, componerla, armonizarla, darle su portada y no me gustó. Y para no, casi 4 segundos, ¿verdad? Sí. Exactamente. ¿Cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo ahora con este tema de Rosa Pastel y que la gente valore tanto a Belanova el día de hoy sin... que yo sé que te va a costar trabajo, pero sin humildad. O sea, ay, no, porque es que no, pues es que no es humildad fingida, pues es como percepción. Pues, ¿no? Pero al mismo tiempo, entonces te das cuenta de que algo sí, conectó con la gente. Realmente no sé, o sea, no es algo que yo te pueda decir. No, ni yo lo entiendo. No entiendo el fenómeno, ¿no? ¿Tú crees que también existe una falta de un proyecto que comunique de esa manera hoy? No, porque sí hay muchos proyectos. Sí o sea, hay mucha gente, como tú dices, pues ahí, imagínate, salen 6,000 artistas nuevos en Spotify. No, sí hay muchísimas cosas. Pero tal vez puede ser de eso de pues los recuerdos, ¿no? ¿De la nostalgia? Sí, exacto. Sí. Puede ser también, sí. Puede ser. Porque justo también creo, no sé si estoy mal, ¿no? Que mucha gente que nos escuchó cuando estaban en la preparatoria o en la universidad estudiando, porque realmente pues, siempre fue público joven. Y también tenemos una comunidad de público LGBT grandísima, ¿no? O sea, es me imagino. muy fuerte, que también estoy muy agradecido, ¿no? No todo el mundo entra a esa a la comunidad y mucho menos con ese apoyo que hemos tenido nosotros por parte de Belanova. Pero creo que es esa parte que ahorita la gente pues ya tiene su carrera, ya a lo mejor económicamente tienen, no como el video ese que vi de Rosa Pastel, ¿no? Que se vean cosas muy... Pero es eso, es como decir, pues era el grupo que escuchaba cuando estaba más chavo. Sí, yo creo que sí, apela mucho a la nostalgia. Y lógicamente que es lo mismo, yo soy fan de los Beatles por mi papá. Mi papá escuchaba muchísimo los Beatles. Entonces, mi mamá también. Y por eso es que los escucho, es lo mismo. Y ahora la gente más de 40 años hacia abajo no es tan fan de los Beatles, ¿no? Ahora eran de Belanova. Sí, ¿no? Sí, claro, son los Beatles de esa generación. Estamos hablando de México. Claro, bueno, México y un cacho del continente. Sí. Porque también, o sea, es mucho más y seguramente te llevó a mucho. Y también es eso, pues que es muy, como me decía un amigo, es que ustedes hicieron el pop más pop o sea, que se puede hacer y a lo mejor también es eso, ¿no? Sí. No sé, es algo que no, yo no lo puedo explicar, pero se me hace muy lindo, se me hace padre, se me hace chingón que la gente siga escuchando Belanova. Verlo y te hace sentir agradecido entonces. Sí, claro, qué chido. Claro. ¿Cómo te ves en los próximos años? Pues... ¿Tienes una fecha de retiro? ¿Tienes fecha de caducidad, Richie Arriola? Ay, no sé. Digo, va a haber un momento en que tal vez mi cuerpo ya no me dé, ¿no? Para ir a tocar un bar en la noche y cosas así. Que ya de por sí ahorita, yo tengo 44, de por sí ahorita ya no es lo mismo una desvelada. Ya ahorita, por ejemplo, si voy a tocar, trato de llevarme los bajos que menos pesan. De verdad, te lo digo. O sea, ¿cuál bajo menos? No el que me guste más, sino el que menos pesa. Y que suene bien. Lo bueno que tienes para elegir. Sí, pero ahí ya nada más los pesados, ahí los tengo. Para grabación. Para grabación o cosas así. Pero no, pues... Hasta donde dé. Hasta donde dé. O sea, yo veo, digo, no es, pero es un gran ejemplo para mí Sting o Mick Jagger, ¿no? O sea, bueno, Paul McCartney. Claro, 83, una cosa así. Bien, ojalá y Dios me diera... para poder vivir sano, ¿no? Vivir solamente, ya ni siquiera tocar. Ya con que esté sano, pero de caducidad, no sé. Me gustaría en algún momento ya, o sea, como dedicarme un poquito más nada más a la pura producción y ya no tocar, ¿no? Uh-huh. Pero por el momento... ¿Hasta dónde dé? Hasta dónde. Pues la verdad es que has labrado un camino para eso. Yo te imagino sin broncas a los 80 años sentado en un sillón y diciendo qué onda, porque además siempre has estado muy actualizado. Dices que ahora escuchas música Sí, trato de escuchar de todo, ¿no? El trato como de escuchar siempre de todo y independientemente del género, o sea, hay cosas muy chidas, pues, ¿no? O sea, dentro de la misma banda... entre lo mismo norteño hay cosas, por decirlo así, o dentro de la cumbia, toda la cumbia tumbada y todo ese rollo, cosas que se hacen en Argentina, que se hacen aquí, que se hacen en Monterrey,
Dentro del mismo pop hay cosas muy, muy chidas, ¿no? Digo, el escuché cuando salió el disco de Harry Styles, la producción, o sea, hay cosas increíbles. Exacto. En producción, ¿no? ¿Y aprendes al día de hoy? Sí. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Sí, pues jamás somos producto terminado, tiempo, ¿no? Sí, no, y es lo bonito de la música, que nunca es interminable, ¿no? Es exactamente. Es infinito. Pues amigo Richie, te agradezco muchísimo tu tiempo. Y un abrazote a la gente que se tome el tiempo de ver completo este video, ¿no? Y pues abrazote. Y a ti por invitarme, ¿no? No, pues gracias por tu generosidad, por tu tiempo y por todo. Muchas gracias. Larga vida, pues ojalá ahí estaremos pendientes de todo lo que andas haciendo y, claro que, sí. y que es un chingo siempre. Pues ahí estamos, ¿eh? Un abrazote a todos. Muchísimas gracias, Richie. Nos vemos. Bye.